¿Acaso no te asusta pensar que las decisiones más importantes de tu vida no las estás tomando del todo tú? Que tu forma de amar, de perder, de fracasar o incluso de ganar dinero no sea una elección tuya, sino de unos lazos emocionales, esenciales y energéticos que vienen de tu familia y tu conexión a través de ellos con el mundo. Hoy te voy a dar a conocer de primera mano los 5 karma familiares que pueden estar dirigiendo tu vida, desde la mirada profunda de las constelaciones familiares y Bert Hellinger. Y presta mucha atención a esto. El 4º y el 5º karma no solo explicarán gran parte de lo que hoy estás pagando de tu historia familiar. Tienen el poder de, al ser reconocidos, cambiar tu realidad por completo. Porque suelen ser los que mantienen a las personas atrapadas en áreas donde sienten que no avanzan y que los devuelven a un mismo punto de sufrimiento y dificultad. Quédate, porque cuando reconoces el karma que estás cargando, ya no puedes seguir viviendo igual. Y si tienes la disposición podrás limpiarlo para que ya no siga interfiriendo en tu camino a una existencia en plenitud. Cuando Bert Hellinger comenzó a observar a las familias durante décadas, no estaba buscando teorías nuevas ni conceptos espirituales atractivos. Estaba mirando algo mucho más simple y al mismo tiempo más perturbador. Cómo personas completamente distintas, en contextos diferentes, repetían los mismos destinos emocionales sin saber por qué. Hijos que fracasaban cuando el éxito estaba al alcance. Mujeres que elegían una y otra vez vínculos que las hacían sufrir. Pues personas que cargaban culpas que no recordaban haber cometido. Y cuanto más miraba, más claro se volvía algo. En las familias hay fuerzas silenciosas que no obedecen a la lógica, pero sí a una profunda necesidad de pertenencia. Desde esta mirada, cuando hablamos de karma familiar, no estamos hablando de castigos, ni de errores, ni de algo que hiciste mal en esta vida o en otra. El karma familiar no llega para castigarte. Llega porque alguien en tu sistema familiar quedó atrapado en una historia que no pudo resolverse. Y alguien después, muchas veces sin saberlo, tomó esa carga por amor. Porque el sistema familiar no funciona desde la mente, funciona desde el vínculo. Y en ese vínculo, pertenecer es más importante que ser feliz. Por eso hay repeticiones que no se rompen con fuerza de voluntad. Y hay patrones que no se transforman solo con decisiones conscientes. Porque no nacen en la mente, nacen en un nivel más profundo, donde el amor infantil dice: si sigo tu destino, no te pierdo. Si cargo lo que tú no pudiste, sigo unido a ti. Ahí es donde la idea de karma familiar empieza a tomar sentido. No como algo místico, sino como una fidelidad invisible que atraviesa generaciones. Muchas personas sienten alivio cuando escuchan esto por primera vez. No porque sea cómodo, sino porque por fin algo encaja. Porque deja de haber una sensación constante de falla personal, de no ser suficiente, de algo está mal conmigo. Y empieza a aparecer otra comprensión. Tal vez no estoy fallando. Tal vez estoy siendo leal a algo que no conozco del todo. Tal vez estoy viviendo una historia que empezó mucho antes de mí. En constelaciones familiares hay una frase que lo resume todo. Lo que se repite, busca ser visto. Nada se repite porque sí. Ninguna historia vuelve una y otra vez por casualidad. Lo que no fue mirado, reconocido o integrado en una generación, suele encontrar una forma de expresarse en la siguiente. No para castigarla, sino para que, finalmente, alguien pueda darle un lugar. Porque cuando algo no tiene lugar en la historia familiar, no desaparece, solo se mueve, y muchas veces se mueve hacia la vida de los descendientes. Esto explica por qué personas que tuvieron una infancia aparentemente normal sienten cargas emocionales que no logran explicar, miedos sin causa clara, culpa sin origen, tristezas que aparecen sin recuerdo, bloqueos que no responden a la lógica. Desde la mirada sistémica, no todo lo que sientes te pertenece en origen. Algunas emociones son heredadas. Algunos impulsos no nacieron contigo. Algunas decisiones que crees tuyas están influenciadas por dinámicas más antiguas que tú. Y aquí es importante decir algo con mucha claridad. Entender esto no te quita responsabilidad sobre tu vida, te la devuelve. Porque mientras crees que todo es azar o defecto personal, te esfuerzas en la dirección equivocada. Pero cuando empiezas a ver qué historia estás cargando, qué lealtad estás sosteniendo
y a quién estás siendo fiel sin saberlo, algo termina de ordenarse por dentro. No de golpe, no mágicamente, pero con una sensación profunda de coherencia. La idea es que hoy en ti se abra una posibilidad real de transformación, y es por esta razón que existen espacios más profundos, más guiados, donde estas miradas no se quedan solo en la comprensión, sino que se convierten en experiencia, en movimiento y en transformación real. Si sientes que este tema te está tocando fibras muy personales, hay formaciones donde puedes trabajar esto de manera acompañada, con estructura y profundidad, sin hacerlo solo y sin quedarte solo en la teoría. Te voy a dejar esa información disponible en la descripción y en el primer comentario fijado, para que, cuando termines el video, puedas dar ese paso con una determinación vital de hacer un buen cambio en tu vida. Retomando lo que veníamos contemplando. El trabajo de Bert Hellinger no vino a decirle a las personas qué hacer, vino a mostrarles desde dónde están viviendo. Y cuando eso se hace visible, muchas decisiones empiezan a cambiar solas, porque ya no nacen de la obligación inconsciente, sino de una comprensión más adulta del amor. Ni un amor que ya no necesita sacrificarse para pertenecer. Por eso este video no es una lista más de conceptos, es una invitación a mirar con honestidad, a dejar de luchar contra lo que se repite y empezar a preguntarse qué quiere ser visto a través de esa repetición. Porque cuando algo se repite en tu vida, no está pidiendo que lo empujes más fuerte, está pidiendo que lo comprendas. En los próximos minutos voy a mostrarte 5 formas muy concretas en las que estos karmas familiares suelen manifestarse. No para que te etiquetes, no para que te cargues con más peso, sino para que puedas reconocer, quizás por primera vez, qué dinámicas están operando detrás de ciertas escenas en tu vida. Y desde ese reconocimiento, abrir la posibilidad de vivir tu propia vida con más libertad, sin romper con tu familia, sin rechazar tu historia, pero dejando de pagar precios que no te corresponden. Porque cuando algo encuentra su lugar en el sistema, deja de necesitar repetirse. Y ahí es donde comienza el verdadero movimiento de sanación. Cuando por primera vez entiendes que lo que se repite no es un error, sino un mensaje, y surge casi siempre la misma pregunta silenciosa. ¿En qué momento empezó todo esto? ¿Dónde se originó esta sensación de no estar viviendo del todo mi vida? Muchas veces, la respuesta no está en un gran trauma visible, ni en una historia dramática que puedas señalar con claridad. A veces empieza de una forma mucho más tranquila y silenciosa, casi imperceptible, tan normal que nadie la cuestiona. Empieza en algo que parece un detalle, pero que no lo es. Empieza en lo que, desde las constelaciones familiares, llamamos contratos familiares invisibles. Este es el primer karma. Son contratos que nadie firmó conscientemente. No hay un papel, no hay una promesa explícita, no hay una frase dicha en voz alta. Y aún así se cumplen, se respetan, se honran. A veces, durante toda una vida. Un contrato familiar invisible se forma cuando, desde muy temprano, el niño percibe que para pertenecer necesita ocupar un lugar específico. No el suyo, sino uno que ya estaba reservado antes de que llegara. Y ese lugar puede estar ligado a un nombre, a una fecha, a una función, a una expectativa, o incluso a una ausencia. Hay personas que cargan el nombre de un abuelo, de un tío, de alguien que murió joven, de alguien que fue importante o de alguien que sufrió mucho, y crecen escuchando frases aparentemente inocentes. ¿Te pareces tanto a él? ¿Eres igual a ella? ¿Tienes la misma mirada? Ojalá seas como... Lo que casi nunca se dice es lo que eso genera por dentro, porque el alma del niño escucha algo muy distinto. Si soy como él, pertenezco. Si sigo su historia, tengo un lugar. Y así, sin darse cuenta, empieza a vivir una vida que no nació de su deseo profundo, sino de una identificación. Hay personas que sienten que avanzan, pero siempre como siguiendo un guión que no escribieron, que toman decisiones importantes, qué estudiar, a quién amar, cuándo renunciar, cuándo aguantar, con una sensación extraña de deber, como si algo más grande estuviera decidiendo por ellas. Los contratos invisibles no solo se forman a través de los nombres, también aparecen en las fechas. Personas que nacen el mismo día que alguien falleció, o muy cerca de una pérdida importante del sistema,
o después de un hijo que no nació, y sin saberlo, ahora crecen ocupando un lugar que no les corresponde, a veces como reemplazo, a veces como consuelo, a veces como intento inconsciente de reparación. En constelaciones familiares vemos algo con mucha claridad. Cuando un niño llega al sistema justo después de una pérdida no elaborada, su sola existencia puede convertirse en un mensaje silencioso. No porque los padres lo quieran así, sino porque el sistema está buscando equilibrio. Y ese niño puede sentir, durante años, que no tiene permiso para ser completamente feliz, como si su bienestar fuera una falta de respeto hacia alguien que no pudo vivir. Esto explica por qué algunas personas sienten culpa cuando les va bien, o incomodidad cuando reciben reconocimiento, o una sensación extraña de traición cuando se permiten elegir algo distinto a lo que su familia espera. No es rebeldía lo que las frena, es lealtad. Los contratos familiares invisibles también se manifiestan cuando un hijo toma un rol que no es suyo. El hijo que se vuelve el apoyo emocional de la madre. La hija que reemplaza al padre ausente. El niño que se convierte en el fuerte porque alguien tuvo que serlo. Y crecen creyendo que esa es su identidad, sin darse cuenta de que están viviendo desde una función, no desde su esencia. Muchas personas llegan a la adultez con una sensación constante de cansancio que no se explica solo por lo que hacen, sino por el lugar desde el que viven. Porque vivir desde un contrato invisible es vivir sosteniendo algo que no te corresponde. Es vivir con una carga que no elegiste, pero que asumiste por amor. Y aquí hay algo muy importante de entender. Estos contratos no se crean desde la manipulación ni desde la mala intención. Se crean desde el amor más puro e inconsciente. El amor infantil que no cuestiona. El amor que dice, yo me adapto, yo me acomodo, yo cargo, con tal de no perder el vínculo. Por eso son tan difíciles de ver, porque están hechos de amor. Desde fuera, la vida de alguien puede verse perfectamente normal, pero por dentro hay una sensación persistente de no estar en el lugar correcto, de estar cumpliendo algo, de estar respondiendo a una expectativa invisible. Y muchas veces, esa persona no logra explicar por qué le cuesta tanto tomar decisiones que otros toman con facilidad, o por qué siente que su vida siempre gira alrededor de los demás. Esto es porque cuando un contrato invisible se hace consciente, no se rompe con violencia, no se corta, no se rechaza, se honra, porque solo cuando se reconoce desde dónde nació, puede soltarse sin culpa. Y eso es clave, porque nadie se libera traicionando al sistema, sino ocupando su lugar real dentro de él. Cuando una persona puede decir internamente, esto que cargué fue por amor, pero ya no me corresponde, algo profundo se relaja, el cuerpo lo siente, la mente se aclara, las decisiones empiezan a sentirse más propias, no perfectas, no fáciles, pero sí coherentes. Y aquí suele aparecer una de las comprensiones más transformadoras de este primer karma. No necesitas dejar de amar a tu familia para dejar de obedecer contratos que te limitan. El amor no se pierde cuando se suelta una carga que no era tuya. Al contrario, se vuelve más adulto, más libre, más real. Muchos conflictos internos se alivian cuando se mira esto desde una realidad comprensiva. Porque no eras débil por no avanzar, no eras indeciso por no elegir, no eras incoherente por cambiar de rumbo. Tal vez estabas siendo fiel a algo que nunca te explicaron, pero que tu alma entendió antes que tu mente. Este primer karma suele ser el inicio de todo, porque mientras no se ve, los demás karmas se sostienen con más fuerza. Pero cuando empiezas a reconocer los contratos invisibles que marcaron tu historia, aparece una pregunta nueva, mucho más poderosa. Si este no era mi lugar, ¿cuál sí lo es? Y desde ahí, el camino empieza a cambiar. Porque una vez que ves el contrato, ya no puedes seguir operando desde las sombras. Y eso abre la puerta para mirar otros vínculos más profundos, más dolorosos y más determinantes que también influyen en tu vida, incluso cuando crees que ya los superaste. Y ahí es donde entramos en el segundo karma, uno de los más poderosos y al mismo tiempo de los más incomprendidos. Las lealtades familiares tóxicas. Se llaman tóxicas, no porque el amor sea malo, sino porque el precio que se paga por esa lealtad suele ser demasiado alto. Y lo más complejo es que casi nunca se vive como una elección,
se vive como algo normal, como si la vida simplemente fuera así, como si no hubiera otra opción. Las lealtades familiares tóxicas se forman cuando un ancestro vivió una experiencia intensa, de sufrimiento, de exclusión, de injusticia, de pérdida, y esa experiencia quedó emocionalmente abierta. No fue elaborada, no fue llorada, no fue reconocida, no fue procesada. Y el sistema, que siempre busca equilibrio, encuentra una forma de mantener viva esa historia a través de las siguientes generaciones. Entonces aparece alguien, un hijo, un nieto, un bisnieto, que sin saberlo empieza a repetir ese destino. No porque quiera, no porque le guste, sino porque, desde un nivel profundo, su alma dice: si tú no pudiste, yo tampoco. Si tú sufriste, yo también. Si tú fuiste olvidado, yo no te dejo solo. Y así, la lealtad se convierte en una prisión invisible. Esto explica por qué hay personas que, aun teniendo oportunidades reales, sabotean sus relaciones justo cuando empiezan a ser felices. O pierden lo que han construido cuando todo parecía ir bien. O se sienten extrañamente incómodas cuando la vida les ofrece algo distinto a lo que su familia conoció. Porque en el fondo, hay una pregunta inconsciente que pesa más que cualquier deseo consciente. ¿Tengo derecho a vivir mejor que tú? Desde las constelaciones familiares vemos una y otra vez el mismo movimiento. Alguien fue excluido, juzgado, rechazado o simplemente olvidado en la historia familiar. Y otro, más adelante, lo representa. A veces, repitiendo su sufrimiento. A veces, repitiendo su fracaso. A veces, repitiendo su soledad. No para castigarse, sino para mantenerlo presente. Hay personas que viven vidas que no les pertenecen, no porque estén perdidas, sino porque están siendo fieles a alguien que no tuvo lugar. Y esa fidelidad puede manifestarse de muchas formas. En relaciones donde siempre hay abandono, en trabajos donde nunca se logra estabilidad, en una sensación constante de estar pagando una deuda que no se recuerda haber contraído. Lo más doloroso de este karma es que suele confundirse con identidad. La persona cree que es así, que siempre le toca perder, que siempre le toca esforzarse más, que siempre termina sola, y no ve que, en realidad, está siguiendo un guión que no empezó con ella. Las lealtades familiares tóxicas también aparecen cuando alguien del sistema fue castigado por elegir diferente. Tal vez una mujer que se separó en una época donde no estaba permitido. Tal vez un hombre que siguió su vocación y fue rechazado por la familia. Tal vez alguien que prosperó y fue envidiado o expulsado. El mensaje inconsciente que queda grabado es claro. Si eliges distinto, pagas un precio. Y generaciones después, alguien se frena justo antes de dar ese paso, sin saber por qué. Aquí no hay mala intención. Hay miedo a perder la pertenencia, porque en el inconsciente familiar, pertenecer siempre fue más importante que ser feliz. Y por eso muchas personas prefieren una vida limitada pero aceptada, antes que una vida plena pero vivida en soledad. Un signo muy claro de este karma es la repetición. Repetición de historias, de vínculos, de finales. Personas que dicen: no entiendo cómo siempre termino en el mismo lugar. Y no es que no aprendan, es que están siendo leales. Están diciendo con su vida: no te dejo atrás. En el trabajo sistémico, cuando se hace visible esta lealtad, suele aparecer una emoción profunda. No rabia, no rechazo, tristeza, porque la persona se da cuenta de cuánto amor hubo en ese sacrificio y al mismo tiempo de cuánto se perdió a sí misma en el camino. Y aquí es donde aparece una comprensión que cambia todo. La lealtad no necesita sufrimiento para ser amor. Nadie honra a sus ancestros repitiendo su dolor. Nadie los acompaña mejor destruyendo su propia vida. Pero esta comprensión no llega desde la mente. Llega cuando el vínculo se ordena internamente. Cuando una persona puede mirar a ese ancestro con respeto, con gratitud, con humildad y decirle internamente: honro tu historia, veo tu dolor y ahora te dejo contigo. Yo tomo la vida que llegó después. Algo se libera, no de golpe, no sin miedo, pero se libera. Las lealtades familiares tóxicas suelen sostenerse incluso cuando ya hay conciencia. Por eso este karma es tan poderoso, porque no basta con entenderlo.
Hay que sentirlo, hay que reconocer desde dónde se está viviendo. Y muchas veces hay que permitirse algo que nunca estuvo permitido antes: vivir mejor. Como ves, este segundo karma suele tocar una fibra muy sensible, porque confronta una idea profundamente arraigada, de que amar es sacrificarse. Y desde las constelaciones familiares, el movimiento es otro. Amar también es diferenciarse. Amar también es elegir la vida cuando otros no pudieron. Amar también es soltar el dolor que no te pertenece. Cuando este karma empieza a aflojar, la vida suele moverse. Relaciones que cambian, decisiones que por fin se toman, culpa que pierde fuerza. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de gobernar el presente. Y sin embargo, incluso cuando los contratos invisibles se hacen conscientes y las lealtades tóxicas empiezan a verse, hay algo más profundo todavía que sigue operando en muchas personas. Algo que no siempre viene de una historia concreta, sino de emociones que nunca tuvieron palabras. Emociones que quedaron flotando en el sistema y encontraron un cuerpo nuevo donde expresarse. Tercer karma: traumas emocionales heredados. Es un tipo de karma que no se aprende, no se imita y no se elige conscientemente. No viene de las decisiones que tomamos ni de los contratos invisibles que aceptamos para pertenecer. Este karma se instala mucho antes de que tengamos palabras, memoria o identidad. Es el karma de los traumas emocionales heredados, esas huellas profundas que no nacen en nuestra historia personal, pero que viven en nuestro cuerpo, en nuestras reacciones y en nuestra forma de sentir el mundo. Normalmente escucharás personas que dicen: siempre fui así. Desde que tengo memoria, siento esto. No recuerdo ningún evento que explique este miedo, pero está ahí. Y eso es precisamente lo que vuelve este karma tan confuso. No hay un recuerdo concreto que lo justifique. No hay una escena clara. Sin embargo, el miedo, la tristeza, la hipervigilancia o la sensación constante de peligro aparecen como si fueran parte de la personalidad. Desde las constelaciones, no se trata de rasgos personales, sino de memorias emocionales que no comenzaron en esta vida. Cuando una generación vive un trauma intenso, guerras, pérdidas abruptas, hambre, desplazamiento, humillaciones profundas, el sistema nervioso queda marcado. A veces no hubo tiempo para procesar, llorar o integrar lo vivido. La prioridad fue sobrevivir, y cuando el trauma no se elabora, no desaparece. Por el contrario, se transmite, no como un recuerdo consciente, sino como una forma de sentir y reaccionar ante la vida. Así, un nieto puede vivir con ansiedad constante sin haber pasado por una amenaza real. Una hija puede sentir un miedo profundo al abandono sin haber sido abandonada. Un hijo puede vivir con culpa, a alerta o rigidez emocional sin entender por qué relajarse se siente peligroso. El cuerpo recuerda lo que la mente no sabe. El sistema emocional carga una historia que no fue resuelta. Este karma suele manifestarse en reacciones desproporcionadas. La persona se activa intensamente ante situaciones pequeñas. El cuerpo entra en alerta sin razón aparente. Hay dificultad para confiar, para descansar, para entregarse al placer o a la calma. El descanso se vive como amenaza. La estabilidad genera inquietud. La paz se siente extraña. No porque la persona no quiera estar bien, sino porque su sistema aprendió que cuando todo parecía tranquilo, algo malo podía pasar. Desde la mirada sistémica, esto no es debilidad ni patología. Es una inteligencia profunda del sistema familiar que aprendió a protegerse. El trauma heredado no busca castigar a los descendientes, busca mantenerlos vivos. El problema es que esa protección, que fue necesaria en otro tiempo, se vuelve limitante en el presente. Muchas veces vemos personas que se sabotean justo cuando todo empieza a ir bien. Relaciones que se rompen cuando se vuelven estables. Proyectos que fracasan cuando comienzan a florecer. Cuerpos que enferman cuando se detienen. No es mala suerte. Es un sistema nervioso que no conoce la seguridad y que interpreta la calma como una señal de peligro. Este karma también se manifiesta como una tristeza antigua, una melancolía sin nombre, una sensación de carga que no se alivia con logros ni con amor. La persona puede tener una buena vida,
pero sentir que algo pesa por dentro, y ese peso no es suyo. Es una memoria emocional que busca ser reconocida. En las constelaciones familiares, cuando se representa este tipo de trauma, suele aparecer una fuerza muy clara. Alguien en el pasado que no pudo sostener el dolor, que tuvo que seguir adelante sin poder detenerse a sentir. Y el descendiente, por amor, sigue sintiendo por él o por ella. Como si dijera internamente: yo llevo esto por ti para que no estés solo en tu dolor. El problema no es sentir. El problema es sentir algo que no nos corresponde. Cuando el sentimiento de vacío no es devuelto a su origen, el descendiente vive una vida condicionada por una historia ajena. Y cuanto más intenta superarlo con la mente, más se refuerza el conflicto, porque el cuerpo sigue reaccionando desde una memoria antigua. La sanación de este karma no pasa por entenderlo racionalmente, sino por reconocerlo sistémicamente. Poder decir internamente: esto no empezó conmigo. Nombrar al ancestro que vivió lo que hoy se manifiesta como miedo, ansiedad o tristeza. Honrar su historia sin seguir cargándola. Este tercer karma nos muestra que no todo lo que sentimos nos pertenece, pero todo lo que sentimos merece ser mirado con respeto. Porque cuando el trauma heredado encuentra conciencia, deja de gobernar la vida desde la sombra y se transforma en una fuerza de compasión, presencia y libertad. Antes de que entremos en los dos karmas más determinantes, creo que ya comprendiste algo decisivo. Aquí ya no estamos hablando solo de repetir o de heredar. Estamos hablando de cargar con destinos ajenos para compensar desequilibrios antiguos. Y lo más importante, estamos hablando de cómo al reconocer esto, el alma puede devolver lo que nunca debió cargar y recuperar por primera vez el permiso interno para vivir con plenitud, fuerza y dirección propia. Y ahora sí, desde este lugar, entramos en el cuarto karma. Uno que explica por qué muchas vidas parecen detenidas y por qué, cuando se mira con honestidad, todo empieza a ordenarse de una manera completamente distinta. Cuarto karma. Secretos relacionados con la abundancia o con el dinero, o también conocido como la relación entre dinero, culpa y pertenencia. Desde la mirada de las constelaciones familiares, la escasez no siempre tiene que ver con falta de talento, disciplina o inteligencia. Muchas personas son capaces, trabajadoras, incluso brillantes, y aún así, viven luchando constantemente para sostener la abundancia. El problema no está en lo que saben hacer, sino en lo que su inconsciente familiar les permite recibir. Porque en muchos sistemas, prosperar no es un logro, es una amenaza. En familias donde hubo pérdidas económicas fuertes, ruinas, quiebras, expropiaciones, estafas o épocas de hambre, el dinero queda asociado al peligro, a la pérdida y al dolor. Y el sistema aprende algo muy claro: tener más implica arriesgarse a perderlo todo. Entonces, inconscientemente, se instala un freno, no para castigar, sino para proteger. El problema es que esa protección actúa décadas después, en descendientes que ya no viven la misma realidad, pero que siguen obedeciendo una lealtad antigua. En otros sistemas, el dinero está ligado a la culpa. Quizá alguien prosperó y fue rechazado, envidiado o excluido por la familia. Quizá alguien subió mientras otros se quedaron atrás. Y entonces el mensaje silencioso fue: si te va bien, te separas. Si prosperas, ya no perteneces. Y para el alma familiar, pertenecer es más importante que cualquier éxito. Así, muchas personas eligen inconscientemente quedarse pequeñas, limitar sus ingresos o sabotear sus propios avances con tal de no romper ese vínculo invisible. Por eso hay quienes ganan dinero y lo pierden rápidamente. Personas que siempre tienen un imprevisto, una deuda, una crisis justo cuando todo empieza a mejorar. No es mala administración únicamente. Es una dinámica más profunda donde el inconsciente decide antes que la mente. El dinero entra, pero no puede quedarse, porque quedarse implicaría ocupar un lugar que en el sistema fue pagado con dolor por otro. También están los casos donde el dinero estuvo asociado al sufrimiento de alguien más. Un abuelo que trabajó hasta el agotamiento, una abuela que se sacrificó por sostener a todos, un padre que nunca disfrutó lo que ganó. Entonces el dinero queda vinculado al sacrificio extremo,
al cansancio, a la renuncia personal. Y el descendiente, por amor, repite la ecuación. Si gano, tengo que sufrir. Si disfruto, estoy traicionando. Así, la abundancia sin culpa se vuelve imposible. Este karma se vive muchas veces como una contradicción interna. La persona desea prosperar, sueña con una vida más amplia, quiere estabilidad, tranquilidad, disfrute. Pero cuando se acerca a eso, algo interno se tensa. Aparecen miedos, autosabotajes, decisiones inexplicables, no porque no quiera avanzar, sino porque avanzar se siente como un acto de deslealtad hacia quienes no pudieron. Desde las constelaciones, vemos con claridad que nadie puede tomar más de lo que su sistema le permite sin pagar un precio interno. Y cuando el precio es la culpa, el alma prefiere renunciar al dinero antes que perder la pertenencia. Por eso este karma es tan poderoso y tan difícil de romper. Porque no se trata de ambición, sino de amor mal entendido. Cuando este karma está activo, la persona vive una sensación constante de no es suficiente. No importa cuánto logre, siempre falta algo. Siempre hay un límite invisible. Y ese límite no está en el mundo exterior. Está en una fidelidad interna a una historia que no terminó bien. El dinero se convierte en un campo de compensación, donde el descendiente paga simbólicamente por lo que otros perdieron. Bert Hellinger lo dijo. Cuando este karma se hace visible, suele aparecer una frase interna muy clara, tan aunque nunca haya sido dicha en voz alta. Si tú no pudiste, yo tampoco. Y mientras esa frase gobierna, la abundancia real no puede asentarse. Porque prosperar implicaría aceptar que hoy es posible algo que antes no lo fue. Y eso duele al sistema. La sanación de este karma no pasa por forzarse a ganar más, ni por luchar contra uno mismo, ni por culparse por no avanzar. Pasa por reconocer el dolor que hubo antes, honrarlo y devolverlo a quien corresponde. Poder decir internamente: veo lo que perdiste, honro tu historia, y ahora, con tu permiso, tomo la vida tal como viene, sin seguir pagando con la mía. Cuando ese movimiento ocurre, algo profundo cambia. El dinero deja de ser una carga emocional y empieza a ocupar su lugar natural. Un recurso al servicio de la vida, no un juez del pasado. La culpa se disuelve porque ya no es necesaria para pertenecer, y la prosperidad deja de sentirse como traición para convertirse en continuidad. Este cuarto karma es, para muchas personas, el punto donde todo empieza a ordenarse de otra manera. Porque cuando el dinero deja de cargar historias ajenas, la vida recupera fluidez. Y sin embargo, todavía hay un karma más profundo, uno que suele permanecer oculto durante generaciones y que, cuando se revela, explica silencios, ausencias y destinos detenidos. Ese es el quinto karma, y es ahí donde el sistema familiar pide, más que nunca, ser mirado con verdad. Quinto karma: los secretos por duelos no resueltos. Este karma no se construye a través de lo que ocurrió, sino a partir de lo que dejó de contarse. No nace del hecho en sí, sino del silencio que lo rodeó. Es el karma de los duelos no resueltos, de las historias que quedaron suspendidas en el tiempo porque nadie supo cómo mirarlas, nombrarlas o integrarlas dentro del relato familiar. Y cuando algo no se integra, no descansa. Permanece activo, buscando un lugar, una voz, una forma de existir a través de las generaciones siguientes. En muchas familias hay episodios que simplemente desaparecieron del relato. No se habla de cierto abuelo, no se sabe qué fue de él. Nadie pregunta y nadie responde. Su nombre no aparece en las conversaciones, en las fotos, en los recuerdos compartidos, no porque no haya existido, sino porque su historia quedó asociada a confusión, dolor o vergüenza, y el sistema eligió callar. Pero para el alma familiar, callar no es resolver. Callar es postergar. También existen historias de hijos que no llegaron a formar parte visible de la familia, presencias que fueron apenas insinuadas o completamente omitidas. No se les dio un lugar simbólico, no se les incluyó en el orden interno, no se les nombró. Y aunque racionalmente se piense que no pasó nada, el sistema sí registra esa ausencia, porque el sistema no trabaja con lógica, trabaja con vínculos y con pertenencia. Cuando un duelo no se completa,
El dolor no encuentra salida. Queda suspendido en el campo familiar como una emoción sin destino. Y entonces, muchas veces, un descendiente lo toma. No porque quiera, sino porque alguien tiene que cargarlo para que no quede flotando sin sentido. Así, una persona puede vivir una tristeza que no entiende, una sensación de falta, de vacío, de añoranza por algo que nunca vivió. Este karma suele manifestarse como una sensación constante de incompletitud. La persona siente que algo falta, pero no sabe qué. Puede tener relaciones, trabajo, estabilidad, y aún así, sentir que hay un hueco difícil de nombrar. A veces aparece como una melancolía persistente, otras como una dificultad para disfrutar plenamente, como si internamente hubiera un freno suave pero constante que impide entregarse del todo a la vida. En otros casos, el duelo no resuelto se expresa a través de destinos detenidos, personas que no avanzan, que no logran tomar impulso, que se quedan a mitad de camino sin una razón clara. Desde la mirada sistémica, muchas veces están esperando a alguien que nunca fue despedido o permaneciendo fieles a una ausencia que nunca fue integrada. Como si avanzar implicara dejar atrás a quien quedó fuera del relato familiar. Este karma también puede generar una fuerte lealtad al pasado. Hay descendientes que viven mirando hacia atrás, emocionalmente anclados en una historia que no conocen del todo, pero que sienten como propia. Repiten preguntas sin respuesta, cargan nostalgias que no les pertenecen y sostienen silencios que fueron heredados. Y todo esto ocurre sin palabras, sin conciencia, sin intención. Según Bert Hellinger, cuando este tipo de karma aparece, lo que se revela no es tanto el evento, sino la exclusión. El sistema muestra claramente que alguien no fue mirado, no fue reconocido, no fue incluido. Y cuando se le da un lugar simbólico, cuando se le reconoce su existencia dentro del orden familiar, algo profundo comienza a ordenarse. No porque se cambie el pasado, sino porque el pasado deja de reclamar desde la sombra. La sanación de este karma no pasa por revelar secretos, ni por exponer historias íntimas. Pasa por un acto interno de reconocimiento, por permitir que aquello que fue silenciado tenga un lugar en el corazón, aunque no tenga palabras, por aceptar que hubo historias difíciles, confusas o incompletas, y que ya no es necesario seguir cargándolas a través de la vida de los descendientes. Este quinto karma nos recuerda algo esencial. No todo lo que pesa se debe a lo que ocurrió. Muchas veces se debe a lo que no pudo ser reconocido. Y cuando lo invisible encuentra su lugar, deja de dirigir la vida desde el silencio. Porque solo cuando cada historia es reconocida, incluso sin palabras, el alma queda libre para elegir su propio camino. Si algo quedó claro a lo largo de este recorrido, es que el karma familiar no se limpia luchando contra él, ni tratando de ser distinto a toda costa, ni rompiendo con la familia desde el rechazo. El karma no se disuelve con fuerza de voluntad, porque no nació de una decisión consciente. Nació del amor, de la pertenencia y del intento profundo del sistema familiar por mantenerse unido, incluso cuando eso implicó cargar con dolores que no nos correspondían. Limpiar el karma familiar empieza en un punto muy distinto al que solemos imaginar. Empieza cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? Y nos atrevemos a mirar un poco más atrás. Cuando entendemos que muchas de nuestras luchas no hablan de debilidad personal, sino de una fidelidad silenciosa a historias que vinieron antes. Y en ese momento, algo interno se relaja, porque ya no necesitamos defendernos de nosotros mismos. Desde las constelaciones familiares, el movimiento sanador no es borrar el pasado, ni corregir a quienes nos precedieron. Es verlos, ver sus destinos, sus límites, sus pérdidas, sus decisiones posibles e imposibles. Cuando un ancestro es visto con respeto, deja de necesitar ser representado a través de la vida de un descendiente. Y ese es el verdadero acto de limpieza, devolver cada carga a su origen con amor, no con juicio. Limpiar el karma es poder decir internamente, sin rabia y sin culpa, esto no empezó conmigo. Reconocerlo no para desentenderse, sino para dejar de repetirlo. Honrar la historia sin seguir pagándola. Aceptar que hubo sufrimiento sin seguir viviéndolo en el presente. Porque el sistema no necesita más sacrificio, necesita consciencia. Y suena como algo sencillo,
Pero si lo observas con detenimiento, verás que no lo es. Porque detenerse a mirar la verdad se nos hace difícil. Incluso en este momento, puedes estar lleno de dudas. Pero cuando empiezas a observar, a indagar en tu familia, verás un movimiento en tu realidad. Y cuando este movimiento ocurre, no se produce una transformación explosiva hacia afuera. Ocurre algo más profundo y más real. La vida empieza a sentirse un poco más liviana. Las decisiones dejan de estar cargadas de miedo. El éxito deja de vivirse como traición. El amor deja de doler antes de empezar. El cuerpo deja de estar en alerta constante. Y sin darse cuenta, la persona empieza a elegir desde un lugar que antes no estaba disponible. Limpiar el karma familiar no es un acto de rebeldía contra la familia. Es un acto de madurez del alma. Y es tomar lo que fue dado, como la vida, y dejar lo que no nos corresponde, como el dolor no resuelto. Es decirle al sistema: gracias por todo. Ahora sigo adelante con lo que me pertenece. Y quizá lo más importante de todo es esto. Cuando una persona limpia su karma familiar, no solo se libera ella, libera hacia atrás y hacia adelante. Libera a quienes vinieron antes, porque ya no necesitan ser cargados. Y libera a quienes vendrán después, porque ya no tendrán que repetir. Ese es el verdadero sentido de este trabajo. No cambiar la historia, sino cambiar la relación con ella. Y cuando esa relación se transforma, la vida deja de estar dirigida por fuerzas invisibles y empieza, por primera vez, a responder a una elección, la de vivir en plenitud, sin cargar lo que nunca fue propio. Y es que no todo el mundo se queda cuando algo empieza a incomodar y a revelar verdades profundas. Quedarse es una señal de que hay una parte tuya que ya está lista para mirar distinto su historia y su vida. Y este canal existe precisamente para eso, para acompañar esos procesos, para ponerle palabras a lo que muchos sienten pero no saben nombrar, y para seguir abriendo espacios donde la conciencia pueda crecer sin miedo. Suscribirte no es solo seguir un canal, es decirte a ti mismo que estás dispuesto a comprenderte mejor, a dejar de cargar historias que no te pertenecen y a caminar con más claridad. Cada video es un paso más en ese proceso, una mirada más profunda, una pausa necesaria en medio del ruido diario. Si sientes que este contenido te habló directamente, este espacio también es para ti. Quédate. Sé parte de esta comunidad que elige mirar hacia adentro para vivir más libre hacia afuera. Suscribirte es el primer gesto de compromiso contigo y con la vida que quieres empezar a construir a partir de ahora.